En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las personas asistentes a esta presentación, tanto a las que están aquí en presencial como a las personas que nos están siguiendo en streaming, fundamentalmente de los campus de Palencia, de Segovia y de Soria. Y también, puede que nos esté siguiendo alguien más de otras universidades de Castilla y León, porque hemos tenido esta mañana una reunión y, saben de este evento. Entonces, pues nada, daros a todas y a todos la bienvenida. En segundo lugar, disculpar la ausencia del rector, que está de viaje, pero queda constancia de su empeño personal en que la igualdad sea un hecho en la universidad. El equipo rectoral está trabajando para que esta sea una universidad en la que las políticas de igualdad se vean, se noten, y también quiero agradecer porque parte del equipo de rectoral pues, está asistiendo a esta conferencia online. Bueno, simplemente unas pinceladas para hablar de cómo se gestiona la igualdad en nuestra universidad. En primer lugar, contamos con una comisión de igualdad compuesta por 14 miembros de los distintos estamentos, de los distintos colectivos, que es realmente la que diseña y pone en marcha las políticas de igualdad que se van a llevar y las evalúa. En segundo lugar, contamos con la unidad de igualdad, que es un servicio ya administrativo, pero especializado precisamente en el día a día, en contacto con la universidad universitaria para resolver los problemas y las dudas, y quien pone en marcha esas políticas que previamente se han diseñado. Y además contamos con una red de igualdad compuesta por una representante de cada uno de los centros, y quiero públicamente darles las gracias a todas ellas y ellos por su implicación durante todo este tiempo. Bien, y es que además es muy importante tener esta red de igualdad porque realmente muchos de nuestros alumnos y alumnas desconocen la existencia de estas estructuras, y la red es el contacto directo sobre todo con el estudiantado. Les informa de las políticas y de las cosas que estamos haciendo, pero sobre todo recoge las necesidades y las cuestiones del estudiantado. Por tanto, el implementar más esta red pues es uno de nuestros objetivos a lo largo de este mandato. También quiero dar un apunte de los pequeños logros que hemos tenido en estos años. En primer lugar, conseguimos aprobar el segundo plan de igualdad el año pasado, en noviembre, de la Universidad de Valladolid, y, lógicamente, tiene una serie de cuestiones y una serie de objetivos que tenemos que cumplir. Pero no es labor, y esto es muy importante, de la unidad de igualdad el que se cumpla el plan de igualdad. Es una labor de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, porque afecta a todos los colectivos y a todos los espacios de la UBA. Por tanto, yo también desde aquí pues, quiero que seamos conscientes de que entre todos tenemos que cumplir el plan de igualdad. También es importante, y sobre todo, y en esto también quiero implicar a la red de igualdad, que sobre todo el estudiantado, conozca que existen unos protocolos de prevención del acoso por motivos sexuales y de género, porque muchos lo desconocen. Y tenemos esos protocolos, y lo que tenemos que hacer es ponerlos en marcha cuando sea necesario. Y para ello es necesario que todo el alumnado, sobre todo, conozca que disponemos de esos protocolos. Y además estamos implicados y creemos que es muy importante la formación de toda la comunidad universitaria, tanto del PDI como del PAS como del alumnado. De hecho, ya han salido, habéis recibido información, que están los cursos de formación y de prevención de violencia de género y de detección para el colectivo del PDI, del PAS, y en unas semanas saldrán también cursos especiales para los estudiantes. Además, también tenemos este año talleres de ¿cómo se dice? De defensa contra las agresiones sexuales en los 4 campus, ¿vale? O sea que es un paso más en ello, para la formación de todos y la prevención, o sea, formación en igualdad y sobre todo prevención de la violencia sexual y de género.
Bien, a nivel interuniversitario, también la UBA está en distintos foros. Formamos parte de una red de unidades de igualdad de todas las universidades de Castilla y León. Precisamente esta mañana hemos tenido una reunión. Además, formamos parte de la RUIGEU, que es la red de unidades de igualdad por la excelencia de todas las universidades públicas de España. Y, además, de hecho, el año que viene, creo que es el 1 y el 2 de junio, tenemos la 16ª reunión de la RUIGEU precisamente aquí, en nuestra universidad. Y, además, formamos parte del grupo de trabajo de políticas de igualdad ubicado en la sectorial de sostenibilidad de la CRUE, que busca o que tiene como objetivo general pues velar por el desarrollo del marco normativo en políticas de igualdad, sobre todo a nivel universitario. Y este grupo de trabajo, de hecho, está dirigido por la persona que me acompaña aquí en la mesa y que tengo el honor de presentar, que es Isabel Jiménez Lucena. Y voy a hacer un pequeño resumen de tu biografía, perdón. Que es, bueno, profesora de la Universidad de Málaga desde el año 1989, en el área de Historia de la Ciencia, es doctora en Medicina por la Universidad de Málaga. De hecho, su tesis doctoral fue merecedora del Premio Nacional de Doctorado Hernández Morejón de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y del Premio Extraordinario de Doctorado para Tesis Defendidas en 1995. En el ámbito docente imparte clases de grado y posgrado. Su labor investigadora se ha centrado en la historia social de la medicina, dentro de la cual ha desarrollado líneas de investigación centradas en las mujeres como objeto y sujeto del conocimiento científico-médico, con aspectos sobre género y medicalización y desmedicalización, ¿no? Así como sobre biopolíticas y procesos de inclusión y exclusión social de las mujeres, que han ocupado sus investigaciones más recientes. Bueno, es IP de un proyecto del Plan Nacional de Investigación de I+D+I, que aborda las tecnologías de género en las configuraciones de la biopolítica y además integrante del Instituto de Investigación en Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Además, como ya he dicho, de ser la presidenta del grupo de trabajo de la CRUE, entre 2016 y 2020 ha sido delegada del rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de Málaga y actualmente es vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Por tanto, por su perfil académico y docente y también por su vinculación a cuestiones de conocimiento institucional, dadas sus tareas de responsabilidad, tanto en la Universidad de Málaga como en la CRUE, creemos que es la persona adecuada precisamente para que nos hable hoy de los retos de las universidades españolas en materia de igualdad de género. Y entiendo que abordará cómo la legislación, especialmente la más reciente, en materia de género, afecta a las universidades y nos dará algunas pistas de los principales retos para los que debemos estar preparados como universidad. Quiero agradecer especialmente su presencia porque sé que para ella ha tenido que ajustar la agenda y ha hecho un gran esfuerzo por acompañarnos hoy aquí. Y te doy las gracias y te doy la palabra. Puedes empezar cuando quieras, Isabel. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a Rosalba y a César la invitación a este acto, a este foro, porque para mí es un placer estar con ellos. Nos conocemos ya hace un tiempo en las reuniones de la red de unidades de igualdad y de la CRUE, y siempre es estar aquí en la Universidad de Valladolid, además, pues para mí la verdad que es un placer y un honor. Así que muchas gracias por contar conmigo para este acto, para este foro. Rosalba ha dado ya pinceladas muy importantes en el tema que hoy nos trae aquí, que son los retos de las universidades españolas en materia de igualdad. Y lo primero que, desde mi punto de vista, hay que empezar a hablar cuando se habla de este tema es precisamente
del marco legal, marco legal y normativo. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país además existe un amplio marco legal y normativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Ese marco normativo tan amplio, pues tiene un recorrido ya, bueno, pues amplio y largo. Empieza con nuestra Constitución de 1978, que de manera general, pues como bien sabéis, aborda el tema de que no se puede discriminar a las personas en función de numerosos elementos y entre ellos no puede haber una discriminación por razón de sexo. Pero a partir de ahí se ha ido generando un marco normativo amplio e importante. Aquí sencillamente os he puesto un poco del recorrido de cómo se ha ido generando a nivel estatal ese marco normativo. Evidentemente, ese marco normativo tiene un complemento autonómico que ha desarrollado para adaptarse precisamente a este marco estatal todas las autonomías. Y después también hay un marco local, por decirlo así, es decir, más específico, porque cada universidad, por su autonomía, por la autonomía universitaria, pues ha tenido que desarrollar sus estatutos en función para cumplir la legislación general. Así que aquí sencillamente os he enunciado algunas de las normativas de ámbito estatal a la que se tiene que adaptar tanto el ámbito autonómico como el ámbito universitario. Evidentemente, en este recorrido legal hay leyes que son fundamentales, leyes orgánicas que son fundamentales. Bueno, todas son importantes porque toda esta legislación que se anota ahí está en función o tiene, o bien de manera general y dentro de esa legislación hay apartados, títulos, capítulos, artículos específicos, precisamente para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, o bien son específicas para ese tema, para conseguir la igualdad real y efectiva. Hay leyes muy importantes, como seguramente conocéis, porque ya también tienen un largo recorrido, que han marcado de alguna manera de qué forma hay que abordar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la educación superior, aunque no sean específicas para la universidad. Una de ellas fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, que seguro que conocéis, porque ha marcado en ese sentido, a través de específicamente dirigirse en algunos de sus artículos a la educación superior, ha marcado la legislación específica para las universidades y también para los estatutos de cada una de las universidades. Por tanto, esa Ley Orgánica 3/2007, que es específica de la igualdad, aunque en un marco amplio, no limitándose exclusivamente a las universidades, pero sí haciendo referencia muy específica al marco de la educación superior, como decía. Esta ley orgánica es la ley para la igualdad efectiva, real y efectiva entre mujeres y hombres. A partir de ahí se han desarrollado nuevos reales decretos, una normativa autonómica específica también para adaptar toda la legislación autonómica a esta ley orgánica. Y después pues, se han ido desarrollando en las universidades los estatutos para cumplir el mandato. Por ejemplo, como veremos después, un mandato fundamental fue la creación de las unidades de igualdad. Y ahora mismo tenemos sobre la mesa 3 marcos normativos muy importantes. En concreto, 2 de estas normas están ya aprobadas, que son la Ley de la Ciencia, que sabéis que se ha renovado, digamos,
hace unos días, en septiembre, se aprobó la nueva ley de la ciencia y también la ley 3/2022 de convivencia universitaria, también recientemente aprobada. Y además tenemos también sobre la mesa un proyecto de ley que está ahora mismo en trámite parlamentario, pero que se supone que al haber sido recientemente también, en el pasado mes, rechazadas todas las enmiendas a la totalidad que se habían presentado, pues que ahora está en una fase de enmiendas parciales y que posiblemente se apruebe antes de que acabe este año, parece ser, que es, como sabéis, la LOSU, la ley que va a modificar la LOMLOE de 2007, que modificó a su vez la LOU de 2001. Precisamente la LOMLOE se modifica, entre otras cuestiones, para recoger las medidas de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Esta nueva legislación, lo que hace es que, aparte de lo que ya se había hecho, por ejemplo, había hecho la LOMLOE o la modificación de la Ley de la Ciencia también de 2007, para recoger la Ley Orgánica para la igualdad entre mujeres y hombres, lo que ha hecho es reforzar esa normativa, tanto en la Ley de la Ciencia como en la previsiblemente futura LOSU, que ahora es proyecto todavía, porque ha habido novedades en el marco normativo y legal, novedades sobre todo a nivel internacional. Ahora, bueno, pues sabéis, ahora hablaremos un poquito más tarde de este marco internacional en nuestro contexto, por supuesto. El marco es la Unión Europea y de qué manera ese marco, nuevo marco normativo que hace referencia en concreto a la necesidad de la igualdad, de establecer medidas de acción positiva para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito específicamente de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues hace necesaria que esta nueva normativa española se adapte a esos requisitos que desde ya están exigiéndonos en el ámbito comunitario de la Unión Europea. Después hablaremos también, pero quiero ahora ya anunciar el tema de la financiación. La Unión Europea, a mí me da la impresión, leyendo la nueva normativa de la Unión Europea, como que existe un cierto cansancio en relación a que se hagan sugerencias, se pida que se apliquen determinadas medidas y se ha optado por decir, hasta aquí hemos llegado y ahora quien quiera financiación de proyectos europeos va a tener que, es decir, requisitos de obligado cumplimiento. Después veremos a ver qué es lo que hay que tener que, ¿no? Bien, pues como os decía, este marco amplio normativo y legal hace que ya de 2007 sea obligatorio en general, incluso para las empresas de un tamaño que ahora también ha habido una modificación en ese sentido. Antes era de más de 250 personas contratadas. Ahora ya, por la nueva modificación que ha habido, es de más de 50, tienen que tener una serie de requisitos en función de las medidas a adoptar para conseguir esa igualdad de género, esa igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues una de las medidas que se adoptaron fue la necesidad de que se creasen unidades de igualdad a nivel general de la administración pública, pero específicamente también en las universidades. Se recoge en la LOMLOE, como antes os decía, para adaptarse a esa ley orgánica 3/2007.
y se recoge en la LOMLOE esa nueva estructura que aparece en las universidades españolas, que son las unidades de igualdad. También antes Rosalba ha hecho referencia a esto, y a la RUIGEU, a la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. La Red de Unidades de Igualdad de las universidades españolas tiene reuniones periódicas anuales, como también apuntaba antes Rosalba, y justo, además, estamos en la universidad que va a ser la sede de la próxima reunión de la red de universidades, de la RUIGEU. Es una red muy activa que lo que trata de hacer es precisamente facilitar a todas las universidades que formamos parte de la red que cumplamos la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Cómo? Bueno, pues a través de del tratamiento de los temas que en ese momento de la reunión sean los más candentes o que exista algún problema, alguna universidad plantee que existen determinadas cuestiones que habría que abordar, y esa es la temática que tratamos en la red. Digamos que es la función más importante desde mi punto de vista de la red es el intercambio de experiencias entre las distintas universidades, y eso es lo que nos hace a todas las universidades que formamos parte de la red ir avanzando en el cumplimiento de esa normativa. Así que para nosotras es muy importante, para las universidades españolas es muy importante el funcionamiento de la RUIGEU. Como antes os anunciaba, esas tres normativas que están ahora mismo sobre la mesa es la que nos está fijando los retos que tenemos las universidades españolas en adelante. Prácticamente, como os decía antes, esas cuestiones que nos están retando se habían definido ya en normativas anteriores, pero de alguna forma necesitan en la actualidad, y ahora veremos también por qué, necesitan un reforzamiento. Y eso es a lo que ha venido esta nueva legislación. Una legislación que explicita muchas cuestiones que antes estaban de manera implícita en la legislación anterior, pero que ahora se explicitan de manera detallada. En esta nueva legislación hay una cuestión muy clara y desde mi punto de vista muy importante, que es que el género es un eje transversal e interseccional. Es decir, tenemos que tratar el género de esta manera. El género no es una cuestión de las mujeres. Eso siempre me gusta decirlo. El género es una cuestión de todas las personas y de todas las instituciones, en el caso en que estamos en la universidad. Antes también decía Rosalba. Esto no es solamente la unidad de igualdad. Tened en cuenta que hay una clave muy importante, y es que los planes de igualdad no son de las unidades de igualdad. Los planes de igualdad son de las universidades. Es decir, aquí el plan de igualdad es el plan de igualdad de la Universidad de Valladolid. En mi caso, el plan de igualdad es el plan de igualdad de la Universidad de Málaga, y por tanto, los agentes que tienen que ejecutar esos planes es toda la comunidad universitaria: profesorado, personal de administración y servicios y estudiantado. Por tanto, es toda la comunidad universitaria la que se responsabiliza, cuando su Consejo de Gobierno aprueba ese plan, de la ejecución del plan. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la transversalidad es muy importante. Se trata de no solamente haya temáticas especializadas en género, sino que tenemos que tener en cuenta que el género es un eje que atraviesa cualquier cuestión, desde la docencia, la investigación y la transferencia. Todas las funciones
que cumplen las universidades están atravesadas por el género. Pero claro, no solo por el género, de ahí la necesidad de definirlo como también un eje interseccional, porque no es solo el género el que atraviesa todas las cuestiones que se abordan, todas las funciones que se cumplen las universidades. Hay ejes socioeconómicos, hay ejes de origen étnico y todo eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hablamos de interseccionalidad, de género con estos otros ejes. Eso está de alguna manera bien descrito en esta nueva normativa y todo eso tiene que impregnar, tiene que atravesar los planes de igualdad y los protocolos de acoso, que como veremos después es una obligación. Otra cuestión fundamental en las universidades, en general estamos hablando de las universidades porque es el ámbito en el que estamos hoy, pero también es una cuestión fundamental para otros ámbitos, el empresarial y cualquier otro, que es la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en este caso nuestro, en la academia, en las universidades, a todos los niveles, tanto en el PDI como en el PAS, como en el estudiantado. En esta cuestión, después también hablaremos un poquito más si nos da tiempo y si no después en la sesión de preguntas, si queréis, andamos más. En esta cuestión de la presencia equilibrada de mujeres y hombres, pues hay que tener en cuenta muchos elementos, ¿no?, en los distintos sectores de la comunidad universitaria. Y también hay que tener en cuenta que si queremos modificar los perfiles que, como después veremos, nos hablan de desigualdades estructurales relevantes, pues tenemos que afrontar medidas de acción positiva. Así que esa presencia equilibrada de mujeres y hombres tiene muchos elementos que hay que abordar y hay que abordar además porque son cuestiones complejas. Después apuntaremos algunas cuestiones. Y después también hay una cuestión fundamental que se aborda de manera transversal en esta nueva normativa, que ya se venía abordando, pero ahora se explicita, que es la corresponsabilidad en los cuidados, lo que se conoce como conciliación corresponsable. También se aborda ahí de manera detallada, con medidas concretas. Pero claro, como antes decíamos, para toda esta tarea, para hacer frente a todos estos retos, las unidades de igualdad de cada universidad y la red de unidades de igualdad en su conjunto no está sola, no puede estarlo. Como comprenderéis, la magnitud de los retos en los que nos tenemos que enfrentar hacen imposible que las unidades de igualdad, que ya aprovecho y digo que están infradotadas, tanto en recursos humanos como económicos, eso vamos a presentar un informe próximamente en la CRUE, en la sectorial de sostenibilidad, un informe que se ha elaborado desde la red de unidades de igualdad, donde realmente se ve que las unidades de igualdad, para afrontar todos estos retos que ahora iremos viendo, pues necesita, por supuesto, dotación tanto humana como económica, pues si no será imposible de afrontar. Pero junto, como os decía, a las unidades de igualdad están otras instancias, ¿no?, otras entidades. Una de ellas es la misma CRUE, el Consejo de Rectoras y de Rectores de las Universidades Españolas, que en el año 2017 ve la necesidad de que exista en el seno de la CRUE un grupo de trabajo de políticas de género para afrontar precisamente los retos que ya se venían planteando y que, como os he esbozado antes, esos retos han aumentado, se han
se han profundizado en ello, ¿no? Desde instancias internacionales y estatales. También el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ministerio de Igualdad está contribuyendo fundamentalmente, haciendo informes y elaborando materiales que pone a disposición de todas las universidades. La Mesa de Género y Universidades en el Ministerio de Universidades, de muy reciente creación también, que también está abordando los retos que tenemos y, por supuesto, algo tan importante como sabemos en las universidades como es la ANECA, la Agencia de Evaluación, que de alguna manera también está en esos foros interconectándonos para precisamente abordar esos retos de manera informada, porque claro, son unos retos bastante complejos que necesitan de ser abordados, y más en las universidades, aún más, si cabe, ¿no? Por las funciones que tenemos, necesitan ser abordados en profundidad de manera con evidencia sobre la mesa y dando soluciones que se plantean sobre esas evidencias. De manera que yo estoy convencida de que las universidades van a ser un referente para las políticas de igualdad de género para toda la sociedad, precisamente por las funciones que cumplimos. Pues como decía la CRUE Universidades Españolas, se plantea en octubre de 2020, no nos paró la pandemia, lo que pasa es que, como bien sabemos en las universidades, nuestro trabajo se tuvo que adaptar a la situación y en octubre del 2020 la CRUE desarrolló una jornada que se llamaba Universidad 2030, ¿qué sociedad queremos para el futuro? Ahí se plantea desde el primer momento que la igualdad es un reto fundamental para la universidad del 2030. El grupo de políticas de género es, de alguna manera, quien, con sus objetivos generales y específicos, que como veis ahí, se destaca la perspectiva de género, el impulsar la docencia, la formación, la investigación y la transferencia con perspectiva de género como uno de sus objetivos específicos, analizar y evaluar los planes de igualdad, prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, promover la conciliación corresponsable en el ámbito universitario y desarrollar la transversalidad y la interseccionalidad. Ni más ni menos, esos son los objetivos de ese grupo de trabajo de políticas de género. Que también aprovecho y digo que estamos dentro del grupo convencidas de que necesitamos una sectorial, no un grupo de trabajo dentro de la sectorial. Eso es también un reto que tenemos en las universidades, porque como veremos, el grupo de trabajo de políticas de género tiene un carácter transversal que necesitaría ser una sectorial para de alguna manera tener contacto con el resto de las sectoriales. Ese es otro informe que vamos a presentar en la reunión próxima que vamos a tener. Vamos, dentro de unos días, el día 19 empezamos. Y ahí vamos a ver cómo es que las políticas de género son transversales y, por tanto, se necesita de una sectorial que desde ahí se aborde de manera transversal para el resto de sectoriales el reto fundamental para la universidad del 2030. Y la interseccionalidad, como os comentaba antes. En el seno de la CRUE se consideró, y por eso también hay como una cuestión dual que se solucionaría con la creación de esa sectorial, como antes os decía, porque se vio que realmente el grupo de políticas de género tenía tanto carácter transversal que se necesitaba una figura que de alguna manera estuviese transversalizando en el resto de sectoriales. Y se crea la Delegación para las Políticas de Igualdad de la Presidencia de la CRUE, que eso es lo que queremos transformar en una sectorial.
Y en vez de llamarse delegación, pues se llamaría Presidencia de la Sectorial de Políticas de Igualdad. Los retos que se plantean también desde la delegación, pues como veis ahí, son romper el techo de cristal, que también veremos ahora cómo va eso, de lo del techo de cristal con los datos que se dan desde el Ministerio, fundamentalmente por la situación de desigualdad tan marcada que se da en los niveles más altos de la carrera académica. Eliminar la brecha de género, fundamentalmente en los STEM, pero también se está planteando, y ya en esa nueva normativa aparece, que nos hemos preocupado mucho de los sesgos de género en las STEM, pero existen otros sesgos de género en otros ámbitos, en otros campos del conocimiento, que también necesitan ser abordados, porque hay ámbitos del conocimiento que están tan feminizados, que necesitan ser abordados también para acabar con esos sesgos. Y también se apunta en esa nueva normativa algunas cuestiones en ese sentido. Y avanzar en conciliación corresponsable. Fijaros que estamos siempre sobre temas, unos cuantos temas muy centrales, y es porque a lo largo de estos años hemos visto, a través del análisis de las evidencias, que hay elementos que están muy implicados, en los que están muy implicados estas cuestiones, como puede ser el tema de la conciliación corresponsable. Más a nivel que se sale ya de lo que sería nuestro marco estatal, están, como no podía ser de otra manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como seguramente sabéis, pues uno de ellos está específicamente dedicado a la igualdad de género. En ese desarrollo de la igualdad de género, pues se hace mención, aparte de que está de manera transversal recorriendo todos los otros 16 objetivos, pues en concreto este está haciendo referencia a la eliminación de las violencias de género, la participación en la toma de decisiones en la vida política, económica y pública de las mujeres y, otra vez, la conciliación corresponsable. Otra cuestión importante también, antes os lo apuntaba al principio, es el programa marco de la Unión Europea Horizonte Europa 21-27. El Horizonte Europa 21-27, pues como seguramente conoceréis, tiene 3 pilares: el de excelencia científica, el de desafíos mundiales y competitividad industrial europea y la Europa innovadora. Bien, dentro de ese marco de la Unión Europea, del Horizonte Europa 2021-2027, hay una cuestión muy relevante, y es que la igualdad y la perspectiva de género, lo que os decía antes, ya no son accesorios en la investigación, siendo un requisito obligado para el acceso a la financiación de los proyectos europeos. Ya no se trata de sugerir que se incorpore la perspectiva de género. Ya se trata de que, si se quiere obtener financiación de Europa, pues hay que incorporar la perspectiva de género. Es decir, que entre los criterios para una evaluación positiva de los proyectos, lo que conocemos como elegibilidad, tenemos que incorporar un plan de igualdad a demostrar, por decirlo de alguna manera, que la institución tiene un plan de igualdad activo. ¿Por qué activo? Bueno, pues porque ahora ya menos, por lo que os decía, ¿no? Porque desde la RUIGEU, de alguna manera, procuramos que esto... Pero ha habido momentos en los que algunas universidades se han pasado el plan... que os digo yo, 13-17, pues ya no hay más plan y estamos en el 22. Eso ya no va a ser posible si se quiere que Europa financie los proyectos que presentemos. Por eso se habla de un plan activo quiere decir vigente.
como veis ahí, el 2022 es el periodo transitorio. O sea, el 2023 ya nos están diciendo que para financiar un proyecto, para que un proyecto sea elegido, la universidad, en este caso porque estamos en la universidad, tiene que tener un plan de igualdad activo. En vuestro caso no es problema porque lo acabáis de aprobar. Pero cualquier universidad que quiera financiarse a través de fondos europeos va a tener que tener un plan activo. Y además se tiene que integrar obligatoriamente la perspectiva de género, el análisis de género en la investigación. Esos son criterios para la evaluación positiva de los proyectos. Fijaros que cuando se habla de plan activo en igualdad, ya no se está diciendo, vale, que se tenga un plan activo y ya está. No, se está especificando cuáles son los requisitos mínimos que tienen que tener ese plan de igualdad desde la normativa europea. Fijaros que esto se hace porque Europa tiene un grave problema con la igualdad entre mujeres y hombres. Tiene un gravísimo problema. Y eso se ha puesto en evidencia a través de los informes. Y es un problema ya no solamente de derechos humanos, que también lo es, sino es un problema económico. Para ser competitivos en economía se tiene que alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso Europa lo sabe porque lo ha estudiado. De manera que ya no es se sugiere, se recomienda, no, es si quieren financiación tienen que tener un plan de igualdad que cumpla estos requisitos mínimos. Tiene que estar publicado para que se pueda comprobar que es un plan que está en vigencia. Tiene que especificarse qué recursos económicos y humanos se asignan para el cumplimiento y la ejecución de ese plan. No es tengo un plan que publico y ya está. No, mire, ¿qué dinero le va a dedicar al cumplimiento de ese plan? ¿Qué personal le va a dedicar al cumplimiento de ese plan? Tiene que recogerse los datos y el seguimiento del plan en el que los datos que se ofrecen estén desagregados por sexo, de manera que el seguimiento sea anual. Cada año se tiene que hacer un seguimiento de ese plan con datos desagregados por sexo. Y además se tiene que incluir como requisito mínimo en ese plan de igualdad la formación de todo el personal. Y hace referencia específica a la dirección, es decir, a los órganos de gobierno, a quienes integran los órganos de gobierno de las universidades. Tienen que estar formados en perspectiva de género. Todo esto no aparece aquí por casualidad, sino que es el producto de un amplio análisis cronológico de lo que ha ido ocurriendo en el ámbito europeo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Os recomiendo la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde aparecen recursos muy interesantes para desarrollar este reto dentro del Horizonte Europa con la igualdad de género. Aparecen recursos muy interesantes. Ahí seguramente se verá poco, pero en esta página hay incluso unas guías que se ha elaborado por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para, de alguna manera, formarse en la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, por ejemplo. Hay materiales bastante interesantes. Y me he saltado una cosa que después os la quería referir también, que es que están apostando también por un refuerzo positivo. El refuerzo positivo se trata de premiar aquellas universidades que de alguna manera demuestren
que están trabajando, implementando medidas de acción positiva en materias de igualdad entre hombres y mujeres. También en la normativa estatal nuestra se recoge esa posibilidad de premiar a través de distintivos y de distintas acciones positivas las universidades, las instituciones universitarias que trabajen, que demuestren que trabajan en políticas de igualdad. Los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea también es una oportunidad para que las universidades desarrollemos esas políticas de igualdad. Los llamados fondos Next Generation tienen a la igualdad de género como uno de sus ejes. De hecho, la propia presidenta de la Comisión Europea hizo unas declaraciones en las que decía que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea, pero todavía no es una realidad. Como os decía, es uno de los 4 ejes transversales, la igualdad de género, en este plan de recuperación. La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, como ejes transversales en este programa de recuperación, en este plan de recuperación. Para optar a la concesión de fondos Next Generation tenéis ahí pues que se necesitan promover y fomentar la contratación de mujeres con igualdad de oportunidades, eliminando cualquier tipo de discriminación que pueda existir en los procesos de selección, asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, poniendo el foco especialmente en los complementos salariales, ahora hablaremos un poquillo de eso, que es donde afloran esas diferencias, formación y liderazgo para fomentar la promoción de mujeres a puestos directivos y promover la conciliación y la corresponsabilidad con la adopción de medidas. Fijaros que el foco está en unas temáticas muy concretas, que ya digo, como repito, esto es consecuencia de la investigación, del análisis, de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta normativa? ¿Por qué toda esta preocupación? ¿Por qué todos estos planes? ¿Por qué todos estos retos? Bueno, pues porque las estadísticas hablan de desigualdad, porque no tenemos resuelto el problema de la igualdad entre mujeres y hombres, aunque muchas veces nos parezca que sí. Nos parezca que sí porque hemos avanzado, evidentemente. Si cualquiera de nosotras o que estamos aquí, de las personas que estamos aquí en esta sala, echamos la vista atrás y recordamos a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, decimos, es que ya estamos. Claro, y más en nuestro país, el avance ha sido mucho más visible, ¿no? Porque partíamos de una situación mucho más desfavorecida, ¿no? que en otros países, ¿no? de Europa. Y hemos avanzado muy rápido por eso, porque nuestra situación de partida era muy desigual, ¿no? Pero, claro, eso nos puede dar la impresión de que estamos ya en la meta, ¿no? Bueno, pues cuando analizamos los datos, vemos que no estamos en la meta, que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Yo siempre digo que con ilusión, porque la meta es una meta prometedora y, por tanto, el camino que nos queda por recorrer tenemos que hacerlo con ilusión. Algunas veces pues, es más duro mantener la ilusión, ¿no? y la alegría, pero siempre tenemos que tener en la cabeza que es que la meta es tan importante, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? y, por tanto, tenemos que hacerlo con ilusión. No sé cómo voy de tiempo, porque antes se me ha olvidado controlar el tiempo. ¿Hasta cuándo quedé? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, mirad, recomendaros, bueno, Científica en Cifras seguro que lo conocéis, lleva haciéndose periódicamente ya desde 2015 creo recordar, y después se hizo 2017.
se intenta hacer periódicamente, unas veces sale, es anual y otras veces es bianual, ¿no? Pero el último que tenemos es el de Científicas en Cifras 2021 y os lo recomiendo porque es muy interesante. Ahí es donde se plasman esas evidencias de las que antes hablábamos. Yo voy a pasar rápidamente, porque como es un documento que lo tenéis ahí, solamente referirme a algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que nos hablan de dos problemas. Una es la segregación horizontal y otra es la segregación vertical, y de cómo se está manteniendo esa problemática en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la innovación en nuestro país, en España. Mirad, ahí tenéis el gráfico de la evolución del porcentaje de alumnas matriculadas en estudios de grado y primer y segundo ciclo, que todavía se mantienen en algunos sitios, como sabéis, porque no se han acabado todavía a lo mejor de concluir ese periodo transitorio hasta el grado, según rama de la enseñanza. Mirad, se mantiene, como veis ahí, a lo largo del tiempo, es una línea prácticamente recta, desde 2015 hasta 2020, se mantiene esa situación, esa proporción. Y ahí lo que destaca es de qué manera hay una segregación horizontal, es decir, lo que llamamos sesgos de género, en la participación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos del conocimiento. Es lo que conocemos como que hay carreras, grados masculinizados, absolutamente masculinizados, como sabemos, las ingenierías son el culmen de esa masculinización, y hay ámbitos del conocimiento feminizados, que suelen ser las ciencias de la salud y las ciencias sociales en algunos ámbitos, ¿no? En algunas especialidades. Y eso se mantiene. Abordar este tema es un tema complejo, por eso hay que analizarlo desde la perspectiva de género con las herramientas que nos ofrecen el abordaje de la categoría de género como categoría de análisis científico. Porque es un tema complejo, porque hay muchos elementos que están haciendo que eso se mantenga, y hay un elemento, desde mi punto de vista, fundamental para el mantenimiento de esta problemática, que es fundamentalmente la importancia económica y social diferenciada que se le da a los distintos ámbitos del conocimiento y a las distintas especializaciones dentro de los ámbitos del conocimiento. Eso sí, se ha analizado, por ejemplo, cómo las políticas públicas en los países nórdicos para la igualdad de género ha tenido unos resultados no esperados y no deseados en determinados aspectos, porque no se ha considerado precisamente este elemento. ¿Qué es lo que está feminizado? Está feminizado lo que tiene menor valor económico y menor valor social. ¿Qué está masculinizado? Lo que tiene mayor valor económico y mayor valor social. ¿Por qué en Alemania, que es un país, y algunos países nórdicos, aunque los países nórdicos han sido muy proactivos para evitar esto, pero en Centro Europa han sido menos proactivos, y se nota más qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en Alemania, por ejemplo, hay más problemas que en España en el ámbito de la ciencia y la tecnología para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres? Pues porque en Alemania tiene un mayor valor económico y social el ámbito de la ciencia y la investigación. Eso se ha analizado, esos elementos, ¿no? Se han ido analizando de qué manera la feminización, ahora se habla de la feminización de la pobreza, de esa interseccionalidad de la que antes hablábamos. Pues eso
esas cuestiones de interseccionalidad como un reto que tenemos es porque explica mucho mejor lo que pasa y los problemas de qué manera se podrían resolver. Aquí pasa lo mismo, si veis, en el ámbito de los estudios de máster y pasa lo mismo en el ámbito de los estudios de doctorado. Evolución de la proporción de investigadoras según el sector de ejecución. Es decir, aquí vemos que las universidades estamos ahí en el límite, estamos en el límite de lo que se conoce como paridad, que después también a lo mejor hablamos un poquillo de eso, pero muy en el límite. Y por supuesto la empresa ni en el límite, todavía lo tiene peor. Personal investigador en la enseñanza superior, según sexo y áreas científico-tecnológicas. Ocurre lo mismo que con el estudiantado. No podía ser de otra manera. Ocurre lo mismo. Las tecnologías, una proporción muy pequeña, preocupante, porque incluso hay pequeñas modificaciones en sentido negativo. Y, bueno, ciencias sociales y de la salud, pues, como decía antes, con una proporción muy feminizada. La segregación, hemos hablado de la segregación horizontal hasta ahora, pero que también tenemos datos de la segregación vertical, del famoso ya 20 y poco % de catedráticas en nuestro sistema universitario, de las famosas tijeras, el efecto tijeras, que se va haciendo un poquillo más complejo porque parece que tímidamente se quieren, pero no, otra vez vuelven, como veis ahí, a hacer efectos tijeras. Empezamos en el sistema de la educación superior teniendo una representación mayoritaria en las mujeres, siempre se nos dice es que el número de estudiantes es mayor que el de mujeres que el de hombres, sí, pero fijaros, el efecto tijera es brutal. Aquí solamente en la proporción ya dentro del personal, ¿no? de las universidades que se ve perfectamente ese efecto tijeras también. En fin, aquí tenéis lo que se llama techo de cristal. El techo de cristal no son solo palabras, son datos también. El techo de cristal es la proporción de mujeres en la escala superior, en la categoría superior, en este caso se llama categoría A, que sería la de catedráticas y catedráticos, en relación a la proporción en toda la escala de la carrera profesional. Si hubiese igualdad, es decir, si en toda la escala se mantuviese la proporción, ese índice sería 1. En el momento que esté por encima de 1, significa que pasa algo. Que pasa algo quiere decir que empezamos en la carrera profesional académica, en una situación más o menos paritaria, pero que después se va abriendo esa desproporción, se va aumentando la desproporción y eso hace que ese índice de techo de cristal esté por encima del 1, como veis, próximo al 2. Esto ya sería por edad, como veis, pues se mantiene esa situación en todas las edades. En órganos de gobierno. Vamos a ver, aquí hay otro elemento importante. No solamente se trataría en la carrera profesional académica, sino también en la representación, en la toma de decisiones. Como veis ahí, estamos en las mismas. En las tomas de decisiones, la desigualdad entre mujeres y hombres. En los órganos donde se toman las decisiones, en las universidades y en los centros de investigación, es muy clara la desigualdad, la desproporción entre mujeres y hombres. En fin, voy a ir pasando. Este cuadro también es muy interesante para que veáis
qué se contemplan en los planes de igualdad de las universidades españolas y veréis cómo las temáticas que se contemplan son todas para dar solución a estos problemas que estamos analizando. Y, por supuesto, también qué estructuras existen en las universidades españolas para abordar estos retos. Hay universidades que tienen unas estructuras, otras que tienen otras, contemplan de manera diferente, ¿no? Unidades de igualdad, pues casi la mayoría de las universidades, bueno, todas las universidades públicas, y ahora por eso algunas universidades privadas no tienen unidades de igualdad y por eso en la nueva normativa de la LOSU se especifica concretamente que es de obligatorio para las universidades privadas tener una unidad de igualdad. Ya lo especifica, lo explicita. Y también en las universidades, la proporción de universidades que contemplan o que tienen estructuras especializadas en estudios feministas, en estudios de género, tipo de institutos, centros de investigación que resultan relevantes para abordar todos estos retos. Otra cuestión relevante que también el año pasado, en el 2021, se evidenció. Fijaros que siempre decíamos, es imposible que en la administración pública en general haya brecha salarial de género, y menos en las universidades. Si tenemos salarios establecidos por BOE, ¿cómo va a haber una brecha de género? Pero había una cuestión relevante y es que mucha gente confunde discriminación salarial con brecha salarial. Y son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, aunque están relacionadas, he de decir. Pero cuando hablamos de brecha, lo que queremos decir es, vamos a ver, el cómputo, la proporción de mujeres académicas que hay, cobran igual que sus compañeros varones, en proporción. Y decíamos, pues debe de ser que sí, porque estamos en una administración pública. Pero empezamos ya a ver que, bueno, que ahí había determinados elementos que no estaban muy claros. Entonces se aborda el tema de la brecha salarial de género en el sistema universitario público español el año pasado. Se hizo un estudio piloto con 20 universidades y este año se está elaborando ya con el resto de las universidades. ¿Qué ocurrió en ese estudio piloto? Lo que ocurrió es que sí que existe brecha salarial de género en el sistema universitario público. Y diréis, ¿dónde está la brecha? En los complementos. Evidentemente, si resulta que hay un 20 y poco por ciento de catedráticas y un 80% de catedráticos, evidentemente que hay una brecha salarial en el complemento. ¿Por qué es una brecha? Porque no debería de haberla. Si resulta que empezamos en la carrera profesional en una proporción equivalente, ¿por qué llegamos ahí de esa manera tan desproporcionada? Pero es que no solamente ahí, en ese nivel, ¿no?, de escala profesional, sino en otros proyectos de investigación, complementos de otros tipos. Es decir, hay una brecha salarial importante, ¿no?, importante en los complementos. Eso quiere decir que el montante global de las mujeres en la academia, pues cobramos menos que nuestros compañeros. Bueno, hay en la academia, como sabéis, cuestiones que están mejor remuneradas, otras que están peor. Bueno, pues parece ser que somos las mujeres las que están peor remuneradas. Otra vez, fijaros, volvemos al valor económico, ¿no? Y yo añadiría y social. Desde mi punto de vista, son factores muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de los sesgos de género. Cuando queremos explicar por qué los sesgos, las desigualdades de género. La Unidad de Mujeres y Ciencia, ante esta evidencia de las científicas en ciencia de 2021, han marcado algunas líneas de actuación. Formación con perspectiva de género a alumnado y profesorado es muy importante. Las medidas de acción para que comprendamos la problemática y actuemos en función de las soluciones posibles.
Las medidas de acción positiva en las convocatorias de proyectos de I+D, formar y capacitar para eliminar sesgos de género, seguimiento de planes de igualdad y desarrollo de protocolos frente al acoso sexual, porque es un problema que incide en las desigualdades de género que se producen en las universidades. Implementar el distintivo de igualdad, antes os lo refería también con Europa, ¿verdad? El tema de los premios. Pues también aquí se está planteando el distintivo de igualdad en I+D+I para acelerar los cambios. Fijaros, hace poco, el año pasado, se hizo en la Universidad de Málaga, se celebraron unas jornadas que se llamaban oceanográficas, que eran mujeres del Instituto Español de Oceanografía, que trataban en esa jornada sobre justo las desigualdades de mujeres y hombres en el ámbito del sistema de ciencia, tecnología e innovación español. Y en esa jornada se planteaban una pregunta, eran casi la mayoría, un porcentaje altísimo de mujeres jóvenes, ¿no? De investigadoras, de científicas jóvenes quien asistieron a esa jornada. Y se planteaba la pregunta continuamente, ¿por qué se sigue manteniendo la desigualdad? ¿Por qué? Bueno, las consecuencias de la ceguera de género y de la miopía de género, a veces no se es ciego al género, pero sí un poco miope, yo que soy muy miope sé lo que significa eso, que es ver desdibujado todo, pues están provocando que se mantenga esa segregación horizontal y vertical, que se mantengan las brechas salariales y también a veces digitales, aunque en el ámbito de la universidad esto es menos problemático, y que se mantengan las violencias de género. Por tanto, tenemos la necesidad de acciones para la igualdad y la equidad efectiva. Muchas veces, fijaros, utilizamos estos conceptos de manera que a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque muchas veces no sabemos qué significa la equidad, qué significa la paridad. No lo sabemos. Y esa jornada de oceanográficas de la que antes os hablaba, me alertó en el sentido de que, fijaros, os traigo aquí dos cuestiones. Y os las traigo porque también en esa jornada se planteaba, por parte de estas mujeres jóvenes, ¿no?, se planteaba una preocupación muy profunda, vital, por el futuro de las investigadoras jóvenes en este país. Y además había una preocupación por conocer las experiencias de las que éramos ya mayores, las que ya, bueno, pues estábamos casi al borde de nuestra finalización, ¿no?, en el ámbito de nuestra carrera profesional por edad, ¿no? Y estaban muy preocupadas por conocer nuestras experiencias y preocupadas por el futuro. Y fijaros, una de las asistentes a esa jornada me preguntó, ¿cree que la discriminación positiva puede volverse un arma en contra de la igualdad en la ciencia o en cualquier otro ámbito profesional? Y otra asistente, porque está muy relacionada, os la comento y después juntas. ¿La paridad es necesaria o estamos provocando que se nos tenga en cuenta solo por nuestro género y no por nuestro trabajo? Creo que el peligro de contar con personas no cualificadas solo por el hecho de ser de un género u otro es contraproducente para conseguir la igualdad. Fijaros qué dos cuestiones. Claro, imaginaros que ante esta situación, mujeres científicas, investigadoras jóvenes que se plantean esto, pues hay que preocuparse y hay que dar respuesta a esto. Primero, ¿por qué? Porque cuando se habla de discriminación positiva, y yo ahí creo que hay que hacer una autocrítica a las mujeres que hemos estado hablando de discriminación positiva, yo siempre lo digo, porque enseguida me di cuenta de que aquello no funcionaba porque es un oxímoron. Es decir,
No puede haber discriminación positiva. ¿Qué queríamos decir con eso? Queríamos decir equidad. Equidad. Lo que ahora se llama también medidas de acción positiva, pero que siempre se ha llamado equidad. ¿Qué es la equidad? Antes os lo enseñaba, ¿no? Antes os lo gráficamente, ¿no? No podemos hablar de que vamos a alcanzar la igualdad si no hacemos medidas de equidad, porque partimos de situaciones desiguales. De manera que si queremos alcanzar la igualdad real y efectiva, tenemos que hacer medidas de acción positiva, medidas de equidad. Que se trata sencillamente de dar más a quien menos tiene. Eso, en un estado social como el nuestro, se considera normal en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando se dan ayudas dependiendo de las rentas que se tiene, cuando se pagan impuestos dependiendo de las rentas que se tiene. Eso es equidad. Y eso es normal en el funcionamiento de una sociedad igualitaria y democrática. Por tanto, también tenemos que aplicarlo en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. No hay otra. No se puede llegar a una igualdad cuando se parte de situaciones de desigualdad si no se plantean medidas de equidad. Es imposible, como ahí gráficamente se ve muy bien. Por tanto, si además consideramos que para decir que estamos en una sociedad democrática tenemos que tener una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pues tenemos que establecer medidas de equidad en el ámbito de la igualdad de género. Fijaros que, por tanto, una cuestión, no debemos de hablar de discriminación positiva porque es un concepto que realmente da problemas, por lo que antes os decía. Entonces tenemos que hablar de lo que es realmente, que es la equidad, las medidas de equidad. ¿Por qué se va a volver en contra de la igualdad? Imposible que se vuelva la equidad en contra de la igualdad, todo lo contrario. Si no hay equidad, no vamos a llegar a la igualdad. Por tanto, fijaros que hay mucha confusión en los conceptos que vamos. Por eso se dice formación, formación y formación. Sin formación no es posible desarrollar las medidas de igualdad. Y la paridad, esa pregunta que nos dice, ¿es que somos las mujeres cuotas? Fijaros, yo cuando me hizo la joven investigadora esta pregunta, enseguida pensé, y se lo dije así, ¿por qué no cambias el concepto que tú estás manejando y pones, en vez de a una mujer, a un hombre? ¿Se diría lo mismo? ¿Alguien puede pensar que un hombre está ahí por el hecho de ser hombre? Porque parece ser que los datos nos están diciendo que sí. Desde el 94, que las suecas, no me acuerdo ahora del nombre, pero seguro que conocéis el artículo porque se ha hecho bastante. Las profesoras suecas que hicieron un análisis de cómo se asignaban los proyectos de investigación, y el artículo se titula Sexismo en la investigación en Suecia, y hicieron un análisis estadístico de cómo se asignaban los proyectos de investigación y evidenciaron que para que un proyecto, que una IP fuese mujer, tenían que tener 2,5 veces más méritos curriculares, que si el IP era un hombre. Y eso lo evidenciaron, ¿no? Si queréis la referencia del artículo, yo os la paso. Bueno, pues parece ser que sí que importa el género. Pero a nadie se le ocurre que un hombre esté ahí. Vamos, a nadie se le ocurre. Quiero decir, a esta mujer no se le ocurrió que un hombre puede estar ahí por el hecho de ser hombre. Esto es una estrategia que siempre sirve. Cuando veamos algo extraño en las medidas de acción positiva, ¿por qué no le cambiamos el género? ¿Por qué muchas mujeres piensan
que es mejor que no haya medidas de acción positiva porque van a pensar que está ahí no por sus méritos, sino porque es una mujer. Y porque no el compañero está ahí porque es un hombre. Entonces, tenemos todavía mucho recorrido conceptual que hacer, ¿eh? Y por eso la formación, como antes decía Rosalba, es muy importante en todos los sectores de la comunidad universitaria. ¿Cómo afrontar las situaciones de desigualdad? Voy terminando. Que pudiera haber en las instituciones y cómo ayudar a cambiarlas. Con perspectiva de género. Creando redes activas. Tenéis aquí una red de igualdad que es fundamental. Teniendo un grupo técnico para el análisis de los problemas que se pueden presentar y elaborando a partir de esos análisis e implementando soluciones. Esas son las claves. Esas son las claves para ir caminando hacia la igualdad. Echando manos otra vez a oceanográficas, me pregunta otra joven investigadora, ¿tuviste que decidir entre formar una familia o continuar con tu carrera investigadora? Fijaros, eso hace nada, Eso hace nada. Y ellas se lo están planteando, mujeres investigadoras de unos 30, 30 y pocos años. ¿Crees que tus compañeros varones científicos se ven en la misma situación de decidir o lo uno o lo otro? Tenemos problemas que abordar. Tenemos también la posibilidad de darle soluciones. Bueno, pues vamos a hacer esas redes, vamos a tener perspectiva de género con formación. Tenemos que ir completando ese puzzle a través de la formación. La perspectiva de género no cae del cielo, es un análisis que necesita una formación, como cualquier otro tipo de análisis científico, y por tanto se necesita formación, ir completando esa formación, ese puzzle. La universidad es la institución donde se genera y se transmite, se transfiere el conocimiento, docencia, investigación y transferencia. Todo eso tiene que estar atravesado por la perspectiva de género, porque la igualdad es una marca de prestigio, calidad y excelencia. Y eso no lo decimos nosotras en las unidades de igualdad, lo dice el programa Horizonte Europa 21-27. La igualdad es una marca de prestigio, calidad y excelencia. Y por tanto lo tenemos que ver no como un trabajo que ahora, sino como una oportunidad para profundizar en las funciones y en las misiones de la universidad. No podemos verlo de otra manera porque no es otra cosa más que esto. Profundizar en esas misiones que además, como bien sabemos, son referencias para la sociedad en la que estamos y son referencias para el desarrollo y la profundización de una sociedad democrática. Por tanto, no podemos decir, esto es un trabajo muy pesado, es un trabajo ilusionante, difícil, duro, sí, pero bueno, ilusionante. Así que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras y mucho ánimo. Tenemos muchos retos, como veis, pero también son retos que merecen la pena. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, pues yo estaba viendo tus diapositivas y estaba pensando en las gráficas de nuestro plan de igualdad y es que son clavadas, o sea que efectivamente parece que es un mal generalizado. Y tenemos tiempo para alguna pregunta, tenemos por ahí un micrófono, si alguien quiere preguntarle algo a Isabel, que es una experta en todos estos temas. De momento nada. Sí, Rocío. Bueno, buenos días. Gracias, Isabel, por ponernos un poco al día en algunos elementos que yo creo que son clave, porque yo ahora estaba pensando por qué no he traído el primer estudio que se hizo en España sobre la situación de las mujeres en toda una universidad, que fue el nuestro, y tiene ya 22 años, los mismos que mi hija, para regalártelo y para ver que el camino es una carrera de fondo muy larga. Y yo pensaba ahora, algunas cosas avanzamos, pero pocas.
Tú has lanzado algunos elementos que yo creo que se están poniendo en marcha como herramientas para intentar avanzar un poco más rápido, porque yo tengo la sensación de que avanzamos demasiado lento, por lo menos a mí se me está haciendo un poquito largo, pero no sé si desde la CRUE y desde el sistema universitario español, más allá por supuesto, de las leyes orgánicas que son de obligado cumplimiento, estamos poniendo en marcha algún tipo de herramienta que empiece un poco a agitar las universidades. Yo hablo por la nuestra, veo aquí un montón de compañeras y compañeros que hemos tenido responsabilidad en algún momento sobre este tema y que hemos intentado avanzar, pero creo que si no se nos da un empujón, algunas instituciones como la nuestra, que tiene nuestra gracia tener 800 años, pero eso también tiene sus problemas, no vamos a caminar tan rápido como nos haría falta en este momento, ¿no? No sé si tú nos puedes comentar algún otro elemento que estéis pensando desde la CRUE para apoyarnos. Gracias. Gracias a ti, pero te pediría... ¿Está abierto? Te pediría que ese estudio, por favor, Rosalba tiene mi contacto, me lo envíe, ¿vale? Gracias. Vamos a ver, se trata, lo decía al principio, ¿no?, de que las experiencias, justo por lo que tú comentas, es verdad que hay universidades que siempre van, ¿no?, de alguna manera, en algunas temáticas van por delante, en otras temáticas van otras por delante. Se trata un poco de eso, ¿no?, de aprovechar la experiencia de universidades que en distintas temáticas van por delante para, de alguna manera, a través de la RUIGEU y del grupo de la CRUE, ir de alguna manera generalizándolo en todo el ámbito, ¿no?, del sistema universitario español. Sí que se están dando pasos, ¿eh? Lo que pasa es que también tenemos que tener, dices tú, esto va muy lento, va exageradamente lento y por eso se han hecho necesarias estas nuevas normativas que de alguna manera ya te dicen, es que aquí hay que darle un impulso a esto, ¿eh? Se están haciendo cosas muy interesantes en determinadas universidades, en muchos ámbitos, ¿eh? Fundamentalmente, fíjate, hay una cosa que me preocupa porque se ha visto a la hora de analizar que esas brechas, esos sesgos de género pueden estar muy relacionadas con el tema del trabajo de cuidados. Se está viendo que ahí hay una clave muy importante y que ahí hay que poner mucho interés y mucho trabajo para solucionarlo, ¿eh? Se han ido dando algunas medidas, pero esas mismas medidas también necesitan ser evaluadas, también por eso, ¿no?, porque necesitamos implementar medidas que a lo mejor a la hora de ser evaluadas después vemos que no tienen los resultados, lo que antes os decía, ¿no?, no tienen los resultados esperados o no tienen los resultados deseados, ¿no? Y sobre eso vamos avanzando. Entonces, a la hora, por ejemplo, de la evaluación curricular, que también en esta nueva normativa se habla de ella, se habla de esas evaluaciones, pues tenemos que implementar medidas de equidad para que se consiga la igualdad real. Medidas de equidad significa que en relación al trabajo de cuidado hay que cambiar el concepto. Hay que ir a una nueva cultura de los cuidados donde se prestigie, volvemos otra vez a la base, prestigio social, prestigio económico, se prestigie el trabajo de cuidado. Eso es un cambio cultural importante, ¿eh? Cuando eso se consiga, seguramente se va a dar un paso hacia la igualdad muy importante. ¿Cómo se hace eso? Claro, porque decimos, sí, tenemos que modificar la cultura, pero claro, no podemos esperar a que la cultura se modifique para que, de alguna manera, vayamos dando pasos ya. Entonces, ¿cómo se hace? Con normativas en el ámbito de las universidades donde se aborde ese asunto. Te comento, por ejemplo, antes decía el tema del intercambio de experiencias, ¿no? Te comento, por ejemplo, lo que hemos hecho en Málaga. En Málaga lo que hemos hecho es que hemos sacado una normativa, se llama un coeficiente de compensación por trabajo de cuidado, en la que se dice, si alguien ha dedicado un periodo de su carrera profesional, sea hombre o sea mujer, porque
aquí también se trata de incorporar a los hombres al trabajo de cuidados, por eso hablamos ya de corresponsabilidad en los cuidados, sea hombre o sea mujer, ha dedicado una parte de su vida profesional, excedencia por cuidados, de mayores, de personas dependientes, más que de mayores, mayores dependientes, de personas dependientes en general, o de menores, pedido una excedencia, imagínate, de 1 año, ¿no? Bueno, pues que eso se valore. ¿Por qué se valore y no se prorrogue, como se estaba diciendo hasta ahora? Es decir, porque sí que se había conseguido decir, bueno, si yo he estado 1 año o 4 meses de permiso de paternidad o maternidad, pues entonces que no me cuenten esos 4 meses a la hora, ¿no?, de, por ejemplo, finalizaciones de contratos, lecturas de tesis, en fin, toda esta. Y hemos visto que eso está bien, es un paso, pero no es el paso deseable. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es, y lo hemos visto por compañeras que nos han alertado sobre eso, es que lo que está haciendo es retrasando las carreras profesionales. Incluso a veces algunas compañeras nos han dicho, es que si a mí me aplican esto, va a salir una plaza tal y no la voy a poder, y no voy a poder. Es decir, fijaros que son cuestiones bastante complejas porque hay muchos elementos que están interviniendo. Entonces, ¿qué hemos dicho? No es que vayas a prorrogar, es que te va a contar. Si tú demuestras un esfuerzo a lo largo de tu carrera profesional X, se supone que ese esfuerzo mismo, en proporción, lo hubieras hecho en ese periodo. Como aquí lo que estamos valorando es precisamente la valía profesional, pues se te supone que en ese periodo de 1 año, imagínate, o de 4 meses, tú hubieras producido lo mismo que has estado produciendo en el resto de tu carrera profesional. De manera que se le da el mismo valor a ese periodo que al resto. Claro, ¿qué pasa? Eso lo podemos implementar en donde las universidades tienen competencias, contratos de ayudantes doctores, en fin, donde tienen competencias. Ahí sí que lo podemos implementar. Y de hecho está vigente. Lo aprobamos por Consejo de Gobierno. Yo creo que medidas de ese tipo es lo que realmente cambian las culturas. Porque, claro, hasta ahora la conciliación parecía que se iba desarrollando de una manera un tanto, desde mi punto de vista, indeseable, que es que se estaba recargando. Sí, vale, vas a conciliar, vas a tener permisos, pero para las mujeres. De alguna manera subyacía esa idea. Eso no es un cambio de cultura en el trabajo de cuidado. Nosotras nos hemos incorporado en relativamente poco tiempo al trabajo asalariado, por decirlo así, remunerado más bien, y los hombres tienen que incorporarse de la misma manera al trabajo de cuidados, ¿no? Y tenemos que ir haciendo medidas de acción positiva, pero que vayan caminando hacia esa meta. Yo creo que esa opción la evaluaremos, Esta, ya te digo, la aprobamos el año pasado y ahora mismo pues estamos viendo cómo funciona. La evaluaremos y veremos qué ocurre. Y si hay que modificarla, pues se modificará. Pero este es el camino. Yo siempre lo digo, tenemos que ser conscientes de que esto es una maratón. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón. ¿Por qué? Fíjate, porque llevamos milenios, Si alguien lee a Aristóteles y su concepción de las mujeres, pues verá que llevamos milenios con una concepción absolutamente inhumana. Ya no se trata de otra cosa, inhumana, que ha impregnado buena parte de nuestra cultura occidental. Y por tanto ahora lo que estamos caminando
hacia sociedades democráticas, realmente democráticas. Y en ese marco en el que nos tenemos que mover. Por eso decía al principio, esto no es una cuestión de mujeres, no es solo de mujeres. Lo que pasa es que en este caso las mujeres tenemos un papel muy relevante a la hora de plantearnos las soluciones porque somos las que hemos padecido las discriminaciones históricas. Entonces, nos lo tenemos que plantear como una maratón. E incluso, fíjate, yo reforzaría la idea de que es una maratón de relevos. Es una maratón de relevos. Es muy importante la segunda parte. Es muy importante, de relevo. Por tanto, esas redes a las que aludía antes Rosalba son fundamentales. Las redes hay que alimentarlas. Y tenemos que, pues eso es en lo que consiste una red. En ese trabajo colectivo, en ese trabajo cooperativo. Así que yo pienso que vamos dando pasos en el camino correcto, pero bueno, que tenemos que estar ahí. ¿Vale? Ánimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Un momento, es que si no se oye en stream el micrófono. Una pregunta rápida solo. No solo, como se dice, se retrasa por las distintas dedicaciones que una pueda tener la carrera científica, sino también yo he tenido conocimiento en ciertas oposiciones de que se reprocha la irregularidad. La irregularidad. Claro, se va haciendo lo que puedes. Entonces, hay periodos que muchas veces no se tienen certificados médicos por la atención a otras personas o no se tiene la justificación documental porque son esos estados intermedios que requieren esa dedicación que te impiden hacer otras cosas, pero que no tienes el papel del médico de cabecera o especialista o lo que sea, o la residencia de mayores o lo que sea. Entonces, eso hace que uno no pueda cumplir con todo lo que quisiera. Y en este sentido, en los reconocimientos de los sesenios, yo creo que esa obligatoriedad de cumplir cada 6 años, una productividad para que pueda pedirse el reconocimiento, porque si se pide mucho más tarde, aunque te conceden el sesenio, nace muerto, ¿ya? Y en el fondo es una penalización a esa irregularidad, porque no puedes ir a la misma marcha que otros, va a haber más lagunas, más blancos, y sin embargo sigue manteniéndose hasta la fecha como una penalización, porque ya no tiene la repercusión al nacer muerto el sesenio, en otras situaciones, en otras actividades, no tiene ya la misma repercusión ni validez. Entonces yo creo que eso, que es puramente normativo, se podría tomar ya alguna decisión con mayor rapidez, porque es que no llega nunca y sigue manteniendo esa situación en una carrera que es de velocidad en ese caso, y nosotros tenemos que correr de fondo, no de velocidad. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es un cambio cultural, no ya general, sino también en la academia. Es un cambio cultural en la academia. Es decir, hemos construido un sistema de ciencia, tecnología e innovación que es un sistema de una competitividad malsana, diría yo. Es decir, es tal, ¿no?, el recorrido que hay que hacer en tan poco tiempo que con unos criterios muchas veces que sabemos que por eso la gente joven, a mí me preocupó esta jornada a la que he hecho referencia, porque la gente joven está muy preocupada por el futuro, muy preocupada, porque ve todas estas cuestiones. Entonces, hace falta un cambio cultural en el sentido de el reparto de la corresponsabilidad del trabajo de cuidado,
para ponernos a todos en la misma situación, a todas, pero también hace falta un cambio en la cultura científica, en la cultura académica, también hace falta. Por eso es un tema muy complejo, pero se va, fíjate, en foros que antes no se abordaban estas problemáticas, porque incluso quedaba hasta mal, por decirlo de alguna manera, el ponerlas sobre la mesa, ahora ya sí que se aborda. Es decir, eso es un cambio importante desde mi punto de vista. Ya se aborda el hecho de que tenemos que repensar el sistema científico, tecnológico de innovación. Tenemos que repensarlo, porque se ha llegado a una situación tal que muchas veces hemos perdido de vista lo que significa el trabajo científico, poniendo sobre la mesa una falsa productividad, una productividad al peso, es decir, ¿cuántos? Entonces, entonces eso hay que hablarlo, es decir, y yo, en cierta manera, me parece que ya está cambiando, porque el hecho de ponerlo sobre la mesa ya significa un cambio importante. Entonces, es verdad que se está poniendo sobre la mesa cosas que antes no se hablaban, porque parecía como que, no sé, que tú querías como una especie de privilegio o algo así. No. Es que hay que repensar nuestro sistema. ¿Qué estamos haciendo? Porque el trabajo científico es un trabajo de fondo. El trabajo científico es un trabajo de fondo que necesita reflexión. Tú no puedes estar produciendo como si estuvieses produciendo, no sé, tornillos en una cadena de montaje, porque el trabajo científico, para que sea relevante, necesita de la reflexión, y eso solamente te lo da el tiempo. Entonces, por eso te digo que poner todo esto sobre la mesa ya es un avance importante, y ahí es donde tenemos que estar trabajando. Y yo creo que eso, entre otras cosas, ha sido, bueno, se está poniendo, no es por nada, pero en buena medida, porque las mujeres académicas estamos diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El abordaje de ese análisis, ¿no?, de los datos que hemos visto, de simplificación de cifras, hacen que lleguemos a la base del problema, y la base del problema no somos solo las mujeres. La base del problema está en la concepción que se ha tenido desde mi punto de vista yo soy de historia de la ciencia, como antes ha dicho Rosalba, y evidentemente hay un problema de concepción de lo que es el trabajo científico. Entonces, es un problema muy profundo, y que todo el abordaje desde la epistemología feminista lo está sacando a la luz, pero va más allá, va más allá, es más profundo incluso que el tema de las mujeres en la ciencia. Va hacia el foco de la ciencia misma. Entonces, muy bonito es el repensar todo esto, ¿no? Bien, no sé, son las 2:20, yo creo que es buena hora para cerrar la sesión. Reiterarte las gracias, Isabel. Creo que todos hemos tenido una visión muy completa, ¿no?, de la situación actual, y bueno, y sobre todo gracias por desplazarte hasta aquí, desde Málaga. Y nada, en cualquier caso estoy segura de que si surge alguna pregunta o tal, Isabel más adelante nos las puede solucionar por correo electrónico. Muchas gracias nuevamente, un placer estar aquí, un placer. Y sobre todo también sugerencias, recoger sugerencias, que sabéis que estamos aquí pues para intentar que todas las comunidades universitarias vayamos avanzando hacia la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Así que sugerencias, todas las que queráis. Gracias.